Hermanos, hermanas, el 19 de julio, como decíamos, pasará a la historia. Es ya historia. Es ya historia en las grandes luchas sociales que tienen los pueblos del mundo, incluido el Perú. Es una primera vez en el país que se da esta insurgencia nacional de autoconvocatoria. Son los mismos ciudadanos, las mismas personas que se autoconvocan para realizar la gran insurgencia nacional. Esta es la primera vez que sucede. Es un avance inmenso en las luchas sociales en las que se está desarrollando en el país. Y resultado de eso, hemos tenido el 19 de julio una concentración masiva en la ciudad de Lima. Una concentración masiva que ha sido aceptada incluso por los mismos medios de comunicación, los grandes medios de comunicación como El Comercio, La República y sus grandes youtubers. Ellos han aceptado que esta manifestación del 19 de julio, esta concentración del Perú profundo en Lima, ha sido masiva. Ellos lo han aceptado. Y no solamente eso, han participado en esta gran marcha. Han participado caminando en la calle de Lima y protestando por este gobierno pseudo democrático. Esta es una de las grandes victorias de las luchas sociales. Pero exactamente, ¿cuál es el contenido de esta gran victoria? ¿En dónde radica este gran logro? Esto en la historia aparentemente no es nada nuevo, pero es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo, porque cuando los pueblos se insurgen, ellos en su gran mayoría, no hay nada que los detenga. Esta es la gran lección del 19 de julio. Es el pueblo que ha permitido en su insurgencia, en su autoconvocatoria, en la demostración de que es un reclamo correcto, fiel, un reclamo limpio en sus derechos de ser libre y de no más pobreza, no más desocupación en este país de grandes riquezas. Y en esta autoconvocación en Lima, concentrada en grandes cantidades, es la victoria del pueblo. Y lo podemos resumir diciendo que cuando el pueblo se levanta, no hay nada que lo detenga. Y esto es lo que está pasando. El pueblo se está concentrando de más en más en la ciudad de Lima, que en un inicio se llamó la toma de Lima, pero en realidad no se trata de tomar a Lima. Se trata de demostrar que hay una fuerza inmensa en el pueblo que quiere, que exige, que además de crear riquezas, debe gozar de la totalidad de las riquezas que el pueblo crea. Es en ese andar es que estamos ahora, hermanos. Esa es la gran victoria. Es la gran lección del 19 de julio. Una lección que repite una vez más la historia de los pueblos, la historia de las luchas sociales de los pueblos, que no es de ahora, tiene miles de años que estamos en esta pelea. Y en muchas oportunidades, no solamente en las calles, sino incluso en los campos de batalla, hemos ganado. Pero la pregunta sigue, ¿y por qué entonces estamos y seguimos en la misma condición? ¿Por qué, a pesar de grandes victorias, nosotros seguimos en una pobreza extrema, en una desocupación masiva, una cantidad inmensa, millones de jóvenes que no tienen futuro y que por esa misma causa se descarrilan, se van hacia el vicio, se va hacia una situación prácticamente imposible de decirlo, de aquellos jóvenes que son la esperanza del futuro, pero que ya no creen en nadie, ya no creen ni en ellos mismos. Y muchos de ellos incluso llegan al extremo de suicidarse. No son 2, 3 y las estadísticas no lo muestran. A nivel mundial, en todos los países,
existe un porcentaje significativo de jóvenes en plena juventud que se suicidan al no encontrar apoyos, al no encontrar una clara definición de su futuro, al no encontrar posibilidades de desarrollar su personalidad, al no encontrar la manera de vivir normalmente, llegan a suicidarse. Entonces nosotros tenemos que tomar en consideración esos hechos e indudablemente la historia no se detiene allí. Seguimos avanzando. Es por eso que ahora tratamos nosotros de comprender para trazarnos un mejor futuro, un mejor camino para la victoria final, un mejor camino para lograr definitivamente lo que ansiamos, la transformación, crear una nueva sociedad en donde haya una igualdad de oportunidades para todos, una nueva sociedad en donde la economía refuerce, consolide esa igualdad para todos en forma permanente, que de una manera prácticamente automática todas las personas en una sociedad deben gozar de un equilibrio económico, social y político. No puede haber más grandes desigualdades, como decía, ¿no? Un salario mínimo que ni siquiera ese salario respetado de 1.000 soles, que vendría a ser alrededor de 225 dólares, y hay otros, en cambio, que ganan millones de dólares. Eso no puede ser. Y lo peor, aquellos precisamente que crean la riqueza, son ellos los que ganan lo menos en esa repartición de la riqueza creada. Entonces eso lo tenemos que cambiar. Y con uno de los grandes elementos que nos ha dado el 19 de julio, cuando el pueblo se levanta, no hay nadie quien lo pare. Lastimosamente hasta ahora, muchas batallas se han perdido después de haber realizado grandes logros, porque precisamente no hay la idea clara de cómo hacer el cambio, la idea clara de cómo llevar a cabo la transformación. Y una vez más caemos en las redes que los grandes poderes fácticos de uno u otro lado nos lo presentan, nos lo sugieren o muchas veces nos lo imponen. Y de eso es precisamente lo que estamos tratando. Una de esas banderas de lucha que aparentemente son pues significativas, ¿ah? Volvamos a la democracia, es tremendamente, es tremendamente importante con esa palabra democracia y con esa idea malsana de decirnos volvamos a la democracia, hacernos creer, y prácticamente lo hemos creído, que hemos vivido un clima de democracia. De tal manera es el sojuzgamiento en la mentalidad de la población que le hacen creer que vive en un estado de democracia cuando son millones la gente que no tiene trabajo, millones que la gente que vive en extrema pobreza. Incluso el Banco Mundial, para no hacer horrorífico la situación del Perú profundo, de los países del sur, ¿ah? ¿Qué es lo que dice? Para medir ese horror, solamente toma $1.90 para decir, si tú pasas de $1.90 por día, tú ya no eres pobre. O sea, el indicador de la pobreza para el Banco Mundial, el organismo internacional, es $1.90. Fíjense quién puede vivir con $1.90 por día. O sea, cuando ya ganas $2, ya dejaste de ser pobre. Y eso es lo que hacen. Por eso es que las estadísticas son manipuladas tremendamente y nos lo engañan, como los medios de comunicación masivos, nos lo pasan todos los días y a cada rato, que se está disminuyendo la pobreza, que ya estuvimos en 50, ahora estamos en 40, en 30. Entonces, pues, indudablemente, con esos indicadores, nuestra pobreza se va a eliminar rápidamente, porque basta que te den un bono de 600, 1.000 euros, 1.000 soles, y pues ya estás prácticamente fuera de los que se llaman pobres. Y cuando en realidad no sucede eso. En la realidad misma vemos que a pesar de ganar los 1.000 soles, que es mucho más que $1 por día, los 1.000 soles por mes no es suficiente. Entonces eso nos invita a reflexionar.
nos invita a reflexionar cómo es que a lo largo de la historia de estos últimos siglos, milenios, han habido grandes luchas, los pueblos se han impuesto ante sus opresores, han buscado un cambio, pero al cabo de cierto tiempo, nuevamente ellos han sido presa de aquellos que siempre lo han manejado. ¿Y por qué es eso? Eso es lo que hay que tratar de entender. ¿Por qué a pesar de esta grande victoria, como por ejemplo la del 19 de julio? La del 19 de julio ha sido una concentración masiva aceptada por todo el mundo, por tirios y troyanos. ¿Y por qué Dina Boluarte no cae? ¿Y por qué nosotros no tenemos una idea clara de cómo debemos construir nuestra economía y nuestra sociedad? ¿Por qué seguimos nosotros sacando pancartas como recuperar la democracia cuando nunca hemos vivido en democracia? Desde la invasión española y comenzando en la República, nunca hemos vivido en democracia. Han sido siempre los poderes fácticos aquellos que han manejado la economía, la política y la sociedad, ¿no? Y bueno, nosotros habíamos comenzado diciendo, con esta primera definición de lo que es, un ratito, aquí veo, esta primera definición de lo que es democracia, que es un sistema político, lo hemos visto, que es la democracia representativa, que defiende la soberanía del pueblo y del derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Es la definición de la democracia representativa. Es una de las maneras de la expresión y concretización de lo que llamamos democracia, ¿no? Pero hemos visto claramente que esta no es la democracia que ansiamos, porque esta es una democracia representativa por delegación de funciones. Es la democracia censitaria que paga a personas para que sean elegidos como representantes del pueblo, cuando no son representantes del pueblo, son representantes de quienes le pagan para que pueda ser elegido, ya sea como congresista, como presidente de la República, como alcalde, como gobernador, en esas funciones del manejo de los bienes del Estado, de los bienes de la sociedad. Entonces, esta es una definición que indudablemente refleja a la democracia representativa, pero que de ninguna manera es la democracia que nosotros quisiéramos tener, porque con esta democracia precisamente es que nos han gobernado toda la República y en al estado que hemos llegado. Por eso es que yo les recordaba que hay otra definición dada por Abraham Lincoln que se aproxima más a lo que podría ser una correcta comprensión de lo que es democracia, ¿no? Ya en el año 1863, miren, a finales del siglo XIX, Abraham Lincoln, luego de haber logrado una gran victoria con los Estados Unidos del Sur, ¿no? Lanza esta proclama y en donde define, según él, la concepción de democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esta definición sale de una realidad. Estados Unidos en esa época, a finales del siglo XIX y desde el momento de su independencia, vivía un clima de democracia. Democracia entendido porque se fundamenta en que casi todas las empresas que se estaban creando en esos momentos eran pequeñas empresas. Entonces no había una empresa como la que existe ahora, una gran empresa multinacional, una gran empresa nacional que maneja el sistema, maneja la economía, maneja los políticos, o sea, lo que ahora llamamos la democracia representativa. En aquella época la economía tenía esa dimensión, esas características. La totalidad de las empresas tenían un poder económico más o menos equilibrado, porque estaba en nacimiento los Estados Unidos. Y es así como esa idea de esa democracia se impone a la idea del esclavismo que estaba en los Estados Unidos del Sur. La idea de gobernar en una situación de esclavismo, y ellos querían imponerlo a nivel país, pero fueron felizmente los Estados Unidos del Norte que se imponen a los estados esclavistas, y es así como Abraham Lincoln
lanza este discurso con esta idea que se basaba en los hechos, y es por eso que es bien acogida y es parte de su constitución. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, porque ahí los empresarios tenían una talla de microempresario, pequeño empresario, y podían muy tranquilamente hacer relaciones entre el pueblo, las empresas y entre las empresas mismas. Había un equilibrio en el poder económico, en el poder social y en el poder político. Esto se aproxima mucho más a la idea de democracia que lo que nos han impuesto en la República, en los siglos que hemos tenido en la República, una democracia representativa en donde el poder económico está concentrado en poquísimas manos, que eran al inicio prácticamente los hijos de los españoles que se asentaron acá y que fueron ellos que pedían independizarse de los poderes de España, ¿no? Y eso lo lograron a través de la independencia en el Perú en 1821, y en ese momento aparece la frase somos libres e independientes, pero son ellos, no el Perú profundo. El Perú profundo seguía, como hasta hace poco, en un estado de gamonalismo, de servilismo, existía incluso todavía esclavismo. Entonces no eran ellos los libres eran los hijos de los grandes hacendados españoles que se ven obligados a dejar esas tierras al resto de las generaciones que se consideraban ya dueños del país, eran los dueños del país, ¿no? Entonces, este es ese clima de democracia representativa que nace con la República, prácticamente es un clima de Estado censitario, como lo decía, en donde gobiernan los que tienen el dinero, en donde gobiernan y tienen mejores puestos en ese gobierno, ¿no? En ese Estado político, ¿no? Los que tienen mayores fortunas. Y eso es lo que les permite manejar a la economía en su totalidad, a la sociedad y a la política y a los otros medios, incluyendo los medios de comunicación. Hemos visto que los grandes medios de comunicación en el Perú, como el Comercio, la República y otros, están ligados muy estrechamente a los grandes poderes fácticos. Entonces son todas las instituciones que están al servicio de esa democracia representativa, pero que es una democracia al servicio de los poderes fácticos. A ellos ya no se les ve. A los que vemos son a sus chupes, a los congresistas, a los presidentes de la República, a los del Poder Judicial y otros. Ya ellos mismos no se muestran, se protegen, ya no aparecen. E incluso el Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de velar la información de quiénes son los propietarios de empresas, cuánto es el dinero con el que cuenta, cómo se van acumulando las riquezas de año tras año, cómo juegan ellos entre sus riquezas. Eso, el Ministerio de Economía, que tiene la información, pero que lo oculta al pueblo. Es muy difícil encontrar una información bien detallada de cómo se está manejando la economía del país y, por lo tanto, cómo se maneja la sociedad. Que eso se ve un poco más claramente, pero no de dónde provienen esas grandes desigualdades sociales, esas grandes diferencias entre los unos y los otros, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta cuando ahora, como este 19 de julio, es prácticamente una gran victoria, pero que no nos debería conducir a un fracaso más. Y lo será si nosotros no somos conscientes de lo que queremos, como esa nueva sociedad, esa nueva economía. Será una victoria más de las tantas que ha tenido la humanidad en su camino de liberación de estas grandes desigualdades socioeconómicas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero antes de continuar, yo prefiero algunas...
Bueno, hermanos, ya saben ustedes, habíamos comenzado esta plática con esa pregunta importante que nos lo debemos hacer, la gran lección del 19 de julio. ¿Cuál es? ¿Cuál es la gran lección? Debemos recordar que a lo largo de estas grandes batallas que han tenido durante bastantes siglos, miles de años incluso, ¿ah? No se olviden de que los esclavos, desde los tiempos romanos, ellos han peleado por su libertad y en grandes batallas han ganado ellos. Pero desde allá hasta ahora, a pesar de las grandes derrotas que ha tenido el enemigo, este sistema sigue imperante. Estas grandes desigualdades socioeconómicas siguen imperantes de una u otra forma. Lo que les mostraba es de que aparentemente ha habido grandes victorias, como por ejemplo en nuestro país, la eliminación del gamonalismo, para hacer que sea más evidente. ¿Ah? La eliminación del esclavismo. Entonces nosotros hemos aparentemente logrado una gran victoria, cuando en realidad no es tanto. A nivel de personas sí hemos logrado una gran victoria, que ya no existan esclavos como seres humanos, que no existan pongos, siervos, ¿cierto? Pero queda lo más triste de la historia de la humanidad, que hayan personas que no tengan recursos económicos y que a otros les sobren en exceso los recursos económicos. A pesar de que quienes creen la riqueza son precisamente aquellas personas que están en la extrema pobreza, en la extrema desocupación. Son ellos los que crean la riqueza. Entonces, esto hay que ir un poco más adelante en nuestra comprensión para realmente salir de este problema, para realmente construir una nueva economía y una nueva sociedad. Y habíamos mostrado la definición de Abraham Lincoln como una muy buena aproximación a lo que es democracia, pero no se olviden que esa frase lanzada por Abraham Lincoln es a fines del siglo XIX, no es el Estados Unidos de ahora, quiero hacer la aclaración. Es el inicio de ese Estados Unidos pujante que crea una gran sociedad, que pues su población incluso crece tremendamente, que acogen a miles y miles de inmigrantes de todos los países que ingresaban porque había puestos de trabajo. Estados Unidos llamaba a miles de gente, les daba todas las facilidades para que ingresen. Ese es el Estados Unidos de aquella época, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ese mismo Estados Unidos de aquella época se convierte en el imperio, en el imperio de estos tiempos? ¿Cómo es que esos Estados Unidos, en donde había una aparente aproximación hacia la democracia, como definida por Abraham Lincoln, ahora vivimos que ellos son países guerreros y que se imponen por la fuerza en todos los países en donde ellos ven que hay recursos naturales? Buscan argumentos, excusas, pretextos para invadir países que tienen grandes recursos y apropiárselos de ellos, ¿no? Entonces, eso tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Que como la del 19, la marcha del 19 de julio, esa gran victoria de un Perú profundo que se concentra en Lima y que llega prácticamente a convencer a todos de que en realidad ahí hay una gran manifestación de ese pueblo que quiere salir de esta opresión y de esta miseria y este desempleo masivo. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Son ellos los que nos van a dar la solución? ¿Son aquellos los que nos dominan, nos van a dar la solución? Es imposible. Pero nosotros al no pensar conceptualmente cuál es la sociedad que queremos, nosotros le estamos dando toda la plena potestad para que ellos nos sigan sugiriendo qué es lo que debemos hacer. Realizan los arreglos simplemente de reparación de una u otra pequeña cosa para que en lo esencial sigamos a lo mismo. Por ejemplo, hemos salido del esclavismo, qué bueno. Hemos salido del feminismo, por decir así cosas bien fuertes. Qué bueno, hemos salido del pongaje, es cierto. ¿Pero hemos resuelto totalmente el problema? No, porque ahora somos asalariados y estamos en iguales condiciones. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo? Ahora soy doctor. Ahora hasta tengo 7 títulos de doctor, 7 doctorados. ¿Cómo puede ser que esté así en una extrema pobreza? Individualmente podemos lograr algunos logros, cierto, pero no tanto tampoco. No son los títulos los que nos van a dar esos logros.
es el poder económico. Así no tenga títulos, como la mayoría de los grandes empresarios de las grandes empresas nacionales y multinacionales, no cuentan con sitio de doctorado ni con uno. Lo que cuentan es con el peso del poder económico. Y eso es lo que juega. Entonces nosotros debemos ir a entender el problema por ahí. Porque en la gobernanza, en la parte política de la democracia, ¿ah? Será eficiente mientras exista una base económica que lo sustente. Y en eso podemos entrar a conversar otro tema, que es el de la Constitución. Es que la Constitución por ella misma va a hacer los cambios que requiere el país. Es que la misma Constitución va a permitir una nueva economía, una nueva sociedad. No creo que vaya por ahí, porque además las pruebas son evidentes. ¿Cuántas constituciones hemos tenido? Y en el mundo, no solamente en el país, no solamente en el Perú, en el mundo, incluso en Estados Unidos. ¿Cuántos arreglos se le hace a la Constitución americana? Y es que han resuelto el problema interno de la grande desigualdad socioeconómica. Porque ahora nadie puede negar que al interior del gran poder, del gran país de Estados Unidos, existen millones de personas sin seguridad social. Existen miles y miles de personas que viven bajo los puentes o que viven en casas que son completamente delabradas, que viven un nivel de educación pues prácticamente inferior, o que muchos de ellos ya ni siquiera van a las escuelas. Ese es el gran país, el gran norte, el gran sueño americano que teníamos, pero cuando se ha ido develando de más en más el interior de esos países del norte, es cuando nosotros lo podemos observar con mayor claridad. Y nosotros mismos nos hemos encargado de hacer eso, porque son los inmigrantes en el deseo de querer liberarse de sus países donde hay una tremenda opresión política, económica y social, que se lanzan y dejan todo para ingresar a los países del norte. Y al ingresar a los países del norte, pues ven con suma claridad que la situación ahí tampoco es la misma. La diferencia está en que pues ahí hay mejores condiciones para todos en general, aun cuando existen las grandes desigualdades, pero hay esa diferencia que les permite quedarse y desarrollarse en esos países. Pero es innegable que llegan a comprender de que la gran desigualdad socioeconómica está por todos lados, en todos los países. Y esto es necesario, pues, remarcarlo. Cuando estamos hablando ahora de un 19 de julio potente, fuerte, en donde el pueblo, cuando se levanta, puede destruir todo lo que se le opone para construir una nueva economía y una sociedad. Pero si no tiene la idea clara de a dónde va, será un fracaso más. Y eso es lo que a mí personalmente me inquieta, porque han comenzado a aparecer eslogan para desvirtuar esta victoria. Eslogan como esta de volvamos a la democracia. Me inquieta porque nos están sugiriendo que hemos vivido un clima de democracia cuando nunca existió democracia. Entonces, ¿por qué vamos a volver ese clima de tipo de democracia cuando en realidad hemos tenido una victoria? Una victoria para ir más allá, para crear una nueva economía, una nueva sociedad. Pero volver al mismo tipo de democracia, en donde hay las grandes desigualdades, gran pobreza, gran desocupación, pues no tiene sentido. Y eso porque nosotros mismos no llegamos a aclarar nuestra mente. Somos los de abajo los que tenemos que aclarar nuestra mente. Y ahí está la definición clara de Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Somos nosotros los que tenemos que realizar esa transformación. Y es ahí en donde yo me permitiré, para avanzar un poco, darles un ejemplo simple de cómo podría realizarse este sueño dorado de la democracia, en un real sentido de democracia, del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para comenzar, el gobierno tiene que ser del pueblo, ¿no? Cuando nosotros elegimos un presidente de la República, no es el pueblo, es una sola persona. Y cuando esa sola persona vive una economía completamente concentrada en un pequeñísimo número de personas,
pues indudablemente ese presidente de la República no le queda más que inclinar la cabeza si no tiene el coraje y la decisión mental, de querer superar esa situación, como el caso de Castillo, elegido por el pueblo e hijo del pueblo que pensamos que va a gobernar para el pueblo. Pero al final nos damos cuenta que desde el primer día de su gobierno lo hizo en oposición a lo que en la campaña y en lo que su gente que lo eligió quería que se haga. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, nosotros, porque somos nosotros. Y ahora estábamos conversando que ya no son los políticos, ya no son los políticos a quienes hay que escucharles lo que nos prometen, sino somos nosotros que tenemos que hacer y no tenemos por qué escuchar promesas ya. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Y eso es un poco difícil entender esa situación cuando decimos somos nosotros mismos. Es el gobierno del pueblo por el pueblo. Es el mismo pueblo que tiene que hacer todo, no los políticos. Es el mismo pueblo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer fundamentalmente? Ya lo estamos conversando. Fundamentalmente la base socioeconómica. Esa base socioeconómica que sustenta un gobierno político de una naturaleza concreta. Si nosotros queremos un gobierno político de tipo democrático, pues indudablemente la base socioeconómica tiene que tener a esa naturaleza, porque de ahí es el reflejo. Tiene que tener esa naturaleza, esa base socioeconómica, de tener una base económica más o menos equilibrada entre todas las personas y las empresas que existen en el país. El caso justamente de Estados Unidos en el siglo XIX. Ese es el caso de Estados Unidos del siglo XIX. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso, pero aún mucho más. Tenemos que tratar de entender que no solamente se trata de un buen día, como por eso es que se eligió una respuesta como el de las nacionalizaciones. Entendiendo de que si nosotros más o menos equilibramos la base socioeconómica de las empresas y de las personas, es lo que va a generar un estado de bienestar y gobiernos al servicio del pueblo. Pero hemos visto que eso no funciona. ¿Por qué? Porque las nacionalizaciones, que en principio serían los que nos van a equilibrar el panorama, no ha funcionado en ningún lugar que se ha impuesto. Porque no es así, porque las nacionalizaciones no toca el eje en la creación de las desigualdades socioeconómicas. El punto que genera las desigualdades socioeconómicas, tú no lo modificas con la nacionalización. Pues entonces, ¿cuál es ese punto que crea las desigualdades socioeconómicas? Que desde el origen de aquellos años, hace 10.000 años, nacen esas desigualdades socioeconómicas y desde ahí ese mecanismo es exactamente el mismo. Una de las cosas que deberíamos comprender es lo que decíamos hace un momento, pero ¿cómo puede ser? Yo soy doctor y tengo un montón de doctorados y eso ya resolvió el problema. Claro, tu problema lo has resuelto en un principio, porque el doctor del Perú pues gana, ¿cuánto? 5.000 soles. El doctor en Estados Unidos gana $50.000 en promedio. Entonces, realmente tampoco lo ha resuelto completo, porque claro, a nivel de país de Perú, con salarios miserables de 1.000 soles, cuando ganas pues tú 5.000, 15.000, 20.000 soles, como ganan los funcionarios del Estado, sobre todo los predilectos, los asesores, ellos están felices, viven en La Molina, en Surco, buenas casas, buen carro, pagan bien, pero la mayoría de la población no es ese su nivel de vida, ¿no? Entonces, tratemos de entender que esa democracia, para que se aproxime a una definición correcta de democracia, su base socioeconómica tiene que estar en esas mismas condiciones, pero no por un día, como es el efecto de la nacionalización. La nacionalización te da en un día que haya más o menos un equilibrio. Rompes a los grandes empresarios nacionales y multinacionales y con eso das más o menos un equilibrio a la sociedad, a la economía. Pero ese equilibrio dura un día, como ha estado demostrado en todos los países en donde se hicieron las nacionalizaciones.
porque justamente las grandes desigualdades no es producto de la propiedad, porque ahí estás rompiendo tú la propiedad privada de las grandes empresas nacionales y multinacionales y las convertías en propiedad pública, a través de empresas públicas, por ejemplo. Pero ahí se ve claramente que la noción de propiedad, como nos lo decía María Tegui, ¿ah? La noción de propiedad no es el origen de la pobreza, el origen de las grandes desigualdades sociales, económicas y políticas. No es la propiedad. En un principio, en una primera observación, pareciera, porque esas grandes empresas tienen un propietario o tienen sus accionistas. Todos ellos son los dueños y está basado en esa propiedad. Lo que hay que hacer de que nacionalizar esa propiedad y pasarle al pueblo a través de empresas públicas. Pero hemos visto que eso no funciona. Y no funciona precisamente porque no has tocado el origen del problema. ¿Y cuál es el origen del problema entonces? Y eso es importante entenderlo, que es un mecanismo que no tiene ninguna relación ni con el empresario, como persona, ni como el político más muy buena gente y más esclarecido que fuera. ¿Por qué? Porque ese mecanismo es un mecanismo de sociedad. No es un mecanismo generado por una persona bien intencionada, por un grupo bien intencionado, por un partido político bien intencionado, no. Ese mecanismo lo genera la sociedad. Es la sociedad que nos metió en ese problema hace miles de años. Y es la sociedad lo que ha ido perdurando en el tiempo ese clima, porque lo acepta. Y lo acepta constantemente, y hace 10.000 años que lo acepta todos los días sin que se dé cuenta. Y peor aún, porque hoy día vivimos en una economía de mercado que lo hace invisible con más fuerza. Porque cuando vivíamos en la época del gamonalismo, era más o menos visible. Era visible esas grandes desigualdades y en base a qué estaban las grandes desigualdades, ¿no? Por eso de ahí nace la idea de que es la propiedad privada la que genera ese problema. Porque se veía en el gamonalismo claramente. El gamonal era propietario de esos terrenos, de esas extensiones inmensas agrícolas, y pues indudablemente de ahí en eso ejercía su poder. Pero luego nos hemos convencido por los mismos hechos, por las mismas prácticas, como el caso de la revolución agraria, el caso del gran trabajo que hizo Hugo Blanco, ¿ah? Que a los gamonales le hemos quitado la propiedad y lo hemos pasado a los comuneros, a los campesinos, le hemos pasado a los obreros agrícolas, pero hemos resuelto el problema. No hemos resuelto el problema justamente porque no es un asunto de propiedad. Ese mecanismo no tiene mucho que ver con la propiedad en el fondo, en el origen. En el origen es una decisión de sociedad que luego se convalida a través de instituciones, se convalida en el tiempo, dura en el tiempo esa decisión, porque es una simple decisión, eso se convalida en el tiempo por una cosa jurídica de la propiedad privada, una institución. Es la institución que lo convalida, no es la institución que lo genera. Y ahí nos plantamos, pues. Por eso que habíamos pensado que el gamonalismo lo habíamos erradicado de una vez por todas. Bueno, el gamonalismo en la forma de trabajar sí, pero en la forma de vivir no, porque seguimos por un lado pobres y por otro lado ricos, en la misma situación. Y eso porque no hemos tocado el origen de esas grandes desigualdades. No lo hemos llegado a entender todavía. Y si en nuestra marcha de lo que va a venir los días del 27, 28 y 29, todavía no somos claros, pues indudablemente que todas las marchas y los grandes éxitos que tenemos en estas luchas sociales, pues van a ser un fracaso más. Y será un fracaso más mientras no entendamos nosotros, pueblo, no los políticos, no nuestros representantes, nosotros, pueblo, porque ahí está esa definición que se aproxima bastante a lo que realmente es una democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso lo tenemos que desmenuzar y entender a fondo, que eso nos aproxima más a lo que debería ser la construcción de una nueva economía y una nueva sociedad.
Y como le decía, hay ejemplos en la historia, en nuestra historia. Ahí es el ejemplo evidente, clarísimo para todos, que es el de la invasión española. Y ustedes ahí van a poder apreciar, si hasta ahora no lo han hecho, se va a poder apreciar cómo son las decisiones de sociedad. Porque yo les digo que el origen de este problema, de las grandes desigualdades socioeconómicas, está en una decisión de sociedad, no en la decisión de un individuo, de un grupo de individuos, de una institución bien intencionada, no, es la sociedad que toma una decisión y que luego se convalida con instituciones, como por ejemplo la institución de la propiedad privada, es otra cosa. No, pero antes de que exista esa institución, existió una decisión de sociedad. Y eso es lo que pasó con la invasión española, que lo tenemos el ejemplo cercano, y lo mismo que pasó hace 10.000 años. Hace 10.000 años pasó lo mismo, solamente que nosotros hemos tenido, por el hecho de que el Tahuantinsuyo era un territorio aislado de los otros continentes, ese hecho recién lo hemos vivido en 1532 nosotros, en esta zona. Y es el hecho de que los invasores españoles vinieron un día, ¿no?, y barrieron con todo lo que tenían los hermanos del Tahuantinsuyo, y se convirtieron ellos en un coloso, en un imperio, en un nuevo imperio, o el virreinato que le llamaron en aquella época, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo interpretarlo? Yo pienso que la forma en que lo debemos interpretar es en que hubo una lucha tremenda entre los pueblos originarios y los invasores. Y en esa lucha tremenda que hubo entre ellos, quienes salieron ganando por sus estrategias militares y otras cosas, salieron ganando los españoles. Y es en ese momento en que se da la decisión de sociedad. Es en ese momento que se da una decisión de sociedad. Los españoles le dicen, bueno, ¿tú quieres seguir viviendo? Acepta este nuevo modelo de vida. Y si no, vas a tener que morir. Y eso es lo que pasó. Los que sobrevivieron a este efecto de invasión española, ellos aceptaron el modelo. Y desde ahí es lo que se genera la decisión de sociedad. El conjunto de la sociedad, de buen grado o de mal grado, acepta que el nuevo dueño de todas las extensiones de terreno son los españoles. Es una decisión de sociedad. Y es así como en adelante esa decisión de sociedad se confirma en el tiempo a través de instituciones como la propiedad privada. Ellos se convierten en propietarios, y con eso jurídicamente, institucionalmente, democráticamente son los dueños. Y a partir de ahí comienzan a elaborarse todos los códigos. Los códigos que tenemos están elaborados en función de ese acto virginal, de ese acto, de esa decisión de sociedad, de aquellos que perdieron en la batalla y los que sobrevivieron tuvieron que aceptar el nuevo orden. Es una decisión de sociedad. Y esa decisión de sociedad, en donde decimos todo esto pertenece al dueño, pertenece a tal persona, eso lo tenemos que romper con otra decisión de sociedad. Y para que se aplique esa decisión de sociedad, se genera una institución en función de formas de trabajar, que eso también hay que comprenderlo. Esa decisión de sociedad tiene formas que se dan a luz en función de los procesos de trabajo, de las maneras de trabajar, que es diferente. Esa decisión de sociedad en los tiempos de la agricultura primitiva, como el momento que llegaron los españoles, adquiere una forma que no es exactamente igual a esa misma decisión de sociedad que se da hoy día con una forma de trabajar diferente. En aquel momento del inicio de la invasión,
es la agricultura el elemento fundamental de la creación de riqueza. Entonces, pasaba por la apropiación de esos grandes territorios de cultivo y otros minerales y recursos naturales, indudablemente. Entonces, esa forma de explotación que luego se llamó gamonalismo, está fundado en eso. En cambio, en una economía moderna, en una forma de trabajar diferente, que ya no es de una agricultura extensiva, que la economía se maneja a través de empresas y que son millones de empresas las que manejan la economía, entonces ya no son 4 o 5 gamonales que manejan todo. Son millones de empresas, millones de empresarios. Entonces la decisión de sociedad toma una forma diferente, pero es la misma. Solamente que varía en la forma de trabajar. La forma de trabajar, cuando llegaron los españoles, no es la misma forma de trabajar lo que estamos ahora, ¿no? Y esa llamamos economía de mercado, hace todavía un poco más invisible esta manera de gestionar y de aplicar esta decisión de sociedad. Entonces, vayamos entrando por ahí. ¿Y cómo podríamos, que es lo más importante, ¿no? Una vez comprendido, más o menos comprendido, y por el cual volveremos a seguir conversando, ¿cómo es que lo podemos aplicar? Una nueva decisión de sociedad. Una decisión de sociedad en donde dé un equilibrio a todos. Bueno, lo que podemos hacer es con un ejemplo concreto, algunos ejemplos concretos que nos va a dar 1000 preguntas más, ¿ah? Van a aparecer 1000 preguntas más, pero que nos van a ir orientando el camino. ¿Cómo generar esa nueva economía, esa nueva sociedad? Pongamos el caso de la construcción de una escuela, de la necesidad que una población cierta tiene de generar una escuela. En ese lindero, en esa población, hay una cantidad de alumnos, de personas que necesitan ir a la escuela. Entonces, en esa pequeña población, bien precisa, pues ellos se ponen de acuerdo. Ellos se ponen de acuerdo porque es urgente generar un espacio cultural para la educación de sus hijos. Es urgente crear una escuela y toda su administración. Ellos lo deciden. Ellos lo deciden. Y son ellos mismos los que van a financiar la creación de esa escuela. Y son ellos mismos los que van a pagar los costos de la realización del proceso de educación. Y ahí estaremos nosotros en un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y en esa decisión de ese tipo, estaremos viendo que por ningún lado aparece político, ese político corrupto que viene a pedir tu voto para luego después que tú vayas a decirle, papá, quiero una escuela. Ya no tienes necesidad de ir a él para decirle, papá, quiero una escuela. Porque tú mismo lo estás haciendo. Los que tienen esa necesidad se congregan y lo hacen. Solamente ellos. No necesita que todo el Perú se congregue para que hagan tu escuelita acá. O sea, salimos del centralismo. No esperamos que el presidente de la República diga, bueno, ahí vamos a hacer la escuela. Pues ni sabe por dónde es. O que el ministro de Economía diga, ya tenemos la plata para que se haga esa escuela, ¿no? O sea, salimos de un sistema de dominación centralista, de democracia representativa, a otro sistema en donde el mismo pueblo realiza las acciones que quiere realizar, que se ponen de acuerdo para hacerlo y una vez puesto de acuerdo, ellos mismos lo ejecutan. Y ellos mismos se dan el financiamiento, que es la parte más importante que vamos a volver a conversar. Ellos mismos se dan el financiamiento. No están esperando que el ministro de Economía les diga, bueno, hoy día hemos presupuestado para el próximo año que ustedes harán la escuela y después nunca se olvidan. Ese dinero se pasa por otro lado. Y ustedes seguirán, o nosotros seguiremos esperando. Ahí ya no tienen nada que esperar. Porque en el proceso de coordinación se da una decisión de crear la escuela. Y al momento de esa coordinación, esa decisión de crear la escuela, estás creando al mismo tiempo la fuente de financiamiento. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser de que haya, si para que yo tengo que ir al banco a hacer un préstamo, tengo que esperar que el Ministerio de Economía me dé el financiamiento? No, porque es otro tipo de ordenamiento.
es la creación de una nueva economía y una nueva sociedad en forma mucho más democrática. 100% democrática no diría, porque habría que ver la aplicación para poder saber cuáles son todavía los defectos que tiene ese tipo de organización. Pero está mucho más cercana a lo que nos está diciendo Abraham Lincoln de los años 1863. Es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Solamente que hoy día lo repetimos y dejamos que nuestros políticos, dejamos que nuestros representantes totalmente corruptos, totalmente ignorantes, que no tienen 7 títulos de doctorado, manejen a los que tienen 7 títulos de doctorado. Muchas gracias. Seguiremos con este tema y yo les agradezco la audiencia y pues espero que sigamos conversando con este tema, que es esencial. Hasta ahora lo hemos dejado pasar. La gran marcha del 19 de junio ha sido una gran victoria, pero no hagamos que esa gran victoria una vez más se convierta en fracaso. Esa es mi preocupación. Y mientras nosotros, pueblo, no sepamos exactamente lo que tenemos que hacer, será una vez más fracaso. Y una vez más tendremos que lamentar la muerte de muchos hermanos que han peleado en ese combate por querer salir de esta miseria, querer salir de esta explotación, generar una nueva economía, una nueva sociedad. Pero mientras no tengamos claro en la mente lo que queremos y cómo lo vamos a resolver, caeremos una vez más en esas desorientaciones. ¿Por qué la derecha ha comenzado a apoyar? Y apoya con sus propias consignas. Bueno, apoya a la marcha, le da difusión ahora a la marcha, a los medios de comunicación, la República, el Comercio, ya le están dando difusión a lo que antes era ninguna difusión, como que no hubiera ninguna marcha nacional, no había ninguna información al respecto. Ahora es completa, minuto a minuto nos están informando de cómo va esa marcha nacional, pero al mismo tiempo ellos están poniendo sus objetivos, ellos, y nosotros estúpidamente estamos cayendo en esos objetivos de distorsión de lo que realmente quiere el pueblo. Ese es el gran peligro. Y eso es lo que vale que conversemos, para que estas grandes marchas, estas grandes victorias, no se conviertan una vez más en fracasos. Gracias, hermanos.